muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimo gusto otra vez estar con ustedes aquí en Plenitud Total, en esta tu estación Plenitud Radio 7, que como todos los días de 10 a 11 de la mañana nos da un gusto saludarles con un nuevo tema. El tema del día de hoy, ¿por qué justificamos lo que hacemos? ¿Qué es lo que pasa para justificar? ¿Qué diferencia hay entre excusa y justificación? Hoy vamos a aprender un poquito de todo esto y pues bueno, ayúdanos a compartir porque el libro del día de hoy es Aprende a resolver lo que te hace sufrir. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues aprendiendo la diferencia entre justificar y entre resolver, aprendiendo a que por qué es que se nos da el justificar, por qué se nos da el excusarnos de algo. Tú ayúdanos a compartir, dale clic al botón de compartir, tómale captura de pantalla y para que te lleves este libro del día de hoy. Mientras regresamos en un momento. Buenos días. Muy buenos días. Ya ombliguito de semana, sí. Ya es así de miércoles. Hoy sí es miércoles, sí ya estamos en mitad de semana. Ya cada vez los días se van pasando más rápido. Ya casi me veo con el gorro de Navidad aquí. Entonces, dice que ya casi pasando septiembre, las fiestas patrias aquí en México es como que ya tenemos el gorro de Navidad encima, casi. Ya estamos casi queriendo poner el árbol de Navidad. Ahorita con toda esta situación de pandemia, el tiempo se pasó, así que no supimos en qué momento pasaron las fechas. Ya estamos en otoño también. Ayer comenzamos otoño, ya comenzamos una nueva temporada del añito. Esta temporada rica en donde comienza el frito, comienza ese clima cálido también, más frito, más fresco. Así que muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Súper. ¿Qué más puedo decir? Súper. Bueno. Vivo y muchos ya no están, sano y muchos no están, libre y muchos no están. Así que, ¿qué podemos decir, verdad? Solamente ver hacia afuera, ver hacia arriba y sonreír y bueno, es lo mejor que podemos hacer. Muy bien y listos para seguir, ¿no? Saludando a todos los que nos están acompañando. Nicolás, un saludote. Señor Esther Valdés, un abrazo fuerte. Patricia Francisco Vargas, María Figueroa, nos vemos de rato, María. Brisa Samarripa, Marcos Álvarez García, y bueno, hay más personas ahí que están ya con nosotros acompañándonos. Les agradecemos su compañía, les agradecemos su presencia, que estén con nosotros y que sigan creciendo y sigan con nosotros aprendiendo y siempre siendo mejores personas. Así es, ayúdanos a compartir este programa. Recuerda que diario el regalo de nosotros hacia ti es un libro para cimentar y formar más la información y sea esta, si realmente queremos un mundo menos manipulable, hay que tener más información, hay que estar con más cosas en la cabeza para que realmente seamos esas personas que sumamos y no que restamos. El libro del día de hoy es Aprende a resolver lo que te hace sufrir, de María Ibáñez. Este libro nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué es lo que hacemos de manera consciente y por qué lo hacemos de manera inconsciente también? Tiene muchas cosas en las cuales a veces nos quedamos en ese pequeño sufrir del día a día, pero sin embargo nos va a ayudar muchísimo este libro. Tú nada más ayúdanos a compartir, tómale una captura de pantalla, envíalo al número telefónico que te aparece allá y entonces vas a poder ir a la plataforma de plenitudtotal.org por este libro. Aprende a resolver lo que te hace sufrir. Te va a ayudar muchísimo. Aparte de que ayudes a alguien más con este tema, también te va a sumar mucho a ti. Exacto. Yo creo que en muchas ocasiones sufrimos por gusto. Hemos hablado acerca de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Digamos que el dolor no lo podemos evitar, es la causa natural de aquello que nos hace daño, pero el sufrimiento es voluntario. Entonces resolvemos lo que nos hace sufrir. Nos hace sufrir la culpa, nos hace sufrir el remordimiento, nos hace sufrir los pensamientos. Recuerden que la carga más pesada que llevamos nosotros está en nuestros pensamientos. Entonces podemos cambiar exactamente eso que nos hace sufrir y experimentar la vida. Ayer hablábamos de esto y decíamos que la verdad nos hace libres. Entonces, cambiando lo que nosotros pensamos, podemos aprender a ser libres. La fe
y todas estas cosas que son importantes en la vida. Recuerde que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, y que el desarrollo debe ser integral. Cuando nosotros sanamos todas estas áreas de nuestra vida, entonces automáticamente empezamos a vivir una vida totalmente libre y dejamos de sufrir. No es así como algunos platican, no nada más que pare de sufrir haciendo un par de cosas, no. Hay que trabajar, hay que hacer hay que tomar las acciones correctas, hay que creer en Dios, hay que tener fe, hay que creer en nosotros, hay que construirnos nosotros mismos, hay que pensar bien de nosotros mismos y de los demás, y eso en alguna medida nos está ayudando y nos está transformando también. Exactamente, muchos de los líderes que anoche estábamos ya en el segundo día de liderazgo de alto rendimiento acreditado, es lo que comentaban después, ¿no? Que es esa parte de por qué a veces nos quedamos en ese mundo de lo que aprendimos y alguien me mencionó por allá y dice, antes yo no sabía ni que existía todo esto, no sabía ni que había que trabajar todo esto, ¿no? Hoy entiendo, y así me lo dijo, hoy entiendo el por qué a veces nos quedamos en el camino de muchas cosas, echándole la culpa a mucha gente, echándole la culpa a las situaciones, echándole la culpa a las personas, a lo que pasa a nuestro alrededor, tratando de justificarnos según lo que estamos haciendo bien, que es lo que creemos de manera consciente, pero dice, me dice, sin embargo, de manera inconsciente me doy cuenta que en realidad no sé nada, ¿no? Entonces dice, y afortunadamente... Entonces ya está siendo sabio. Exactamente, me dice, afortunadamente qué bueno que comencé estos 2 diplomados, me dice, porque en este fin de semana y prácticamente en 4 días, dice, me cambió mucho la perspectiva de lo que yo venía comprándome en excusas, definitivamente venía comprándome en excusas de que todos tenían la culpa menos yo. Así es, vamos a aprender precisamente acerca de la diferencia entre las excusas, la justificación, las disculpas y los pretextos. Las utilizamos como sinónimos, no tienen nada que ver uno con otro. Algunos son evasión de responsabilidad, otros son necesidad de entendernos, de conocernos y de darnos una explicación lógica acerca de lo que sucede. Unas son... honestas y sinceras y las otras no. Y vamos a estar viendo precisamente porque en muchas ocasiones, por ejemplo, las excusas no nos permiten crecer, las excusas nos mantienen en el nivel en el que estábamos, nos evitan aceptar la realidad y la necesidad del cambio y la transformación. Las excusas nos hacen que estemos posponiendo las cosas, las excusas nos hacen que no maduremos o nos mantienen en un estado de pensamiento infantil. Y entonces debemos de evitar las excusas. Sin embargo, vamos a ver la diferencia y vamos a ver la diferencia con las justificaciones y por qué unas nos pueden funcionar, nos pueden servir, son necesarias y las excusas no nos funcionan y nos hacen daño. Así es, sí. Ustedes el día de hoy no tuvieron excusa para estar aquí, sin embargo, muchas gracias por estarnos acompañando. Armando Camargo, Silvia González desde Pachuca, Alejandra García, qué bueno que andas por aquí. Jennifer Pérez, ya también extrañábamos leerte aquí tu nombre, Jennifer, qué bueno que andas por aquí. Sí, la verdad que sí. Selenita Morales, Mariana López, Jenny Catherine también anda por aquí con nosotros, Dante Suárez, Juana Cerep, Elena Martínez, Marisol Ramírez, Ariadne de la Cruz, Lore Camacho, Pilar Pérez, Nayide Camacho, Victoria Mena, Gabriel Cedeño, Pastora Nelly Grace también anda por aquí con nosotros, Nicolás Mendieta, Michelle Salvatierra también está aquí con nosotros, Morena Boris Santa Cruz, Patricia Francisco, María Figueroa, Esther Valdés, muy buenos días, qué bueno que nos están acompañando. Ayúdanos a compartir este programa. La idea es que sigamos interactuando, pero también la idea es que ustedes nos ayuden a compartir y que llegue a más personas, que cada vez sea más la comunidad que se está sumando a este trabajo día a día de sanidad emocional, que aunque es una hora y es un cortito tiempo el que les podemos compartir y son ahí como que pequeñas palabritas que les podemos ir dejando, momentos que les podemos ir dejando de aprendizaje, pero definitivamente
sí hemos sabido, y lo he sabido también por mensajitos o por una llamada, de que dicen, bueno, hoy lo que escuché me ayudó muchísimo a cambiar en esto, hoy lo que escuché me ayudó muchísimo a resolver aquello. Entonces, definitivamente, qué bueno que es de gran bendición, y también te invitamos a que, si eres nuevo en este programa, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, te invitamos a que le des like a la página para que te llegue la notificación de la invitación del nuevo programa, y también te puedes ir a suscribir al canal de YouTube, en donde hay más de 100 programas hablando sobre desarrollo personal y sobre liderazgo, y donde tú puedes aprender muchísimo sobre esto, pero también, si fue de bendición para ti lo que el día de hoy estás aprendiendo, también puede ser de mucha bendición para alguien más, que tú no sabes en qué circunstancia puede estar pasando. Y recuerda que a veces no sabemos el que tú simplemente le preguntes a alguien cómo estás, o que tú sabes un poquito de su situación y le mandes un tema que le pueda ayudar, y no sabes cómo le puedes cambiar la vida, y a veces hasta podemos salvar una vida. Nosotros en este camino del coaching, y bueno, yo en el tiempo que llevo, pero el doctor, bueno, tiene más experiencia en todo eso, pero por lo menos yo estoy muy agradecida por el tiempo en el que llevo, y que hemos visto cómo hemos podido a veces, de personas que dicen, hoy, a partir de hoy, empiezo a amar la vida, ¿no? Que ya estaban tan peleados con la vida que ya no querían estar aquí, y que definitivamente tenemos esos grandes testimonios que hoy son personitas que cada vez ese cambio que han tenido en ellas empiezan a compartir más, y es así como que, ¿qué más hago? ¿Qué más le digo? ¿Qué más tienes de nuevo, no? ¿Qué más va a ser? ¿Qué más esto? Porque ya es la forma en la que dicen, hoy amo la vida, hoy sé que hay un propósito de vida para mí, y si para mí fue el momento en que en algún momento crucé con ustedes, hoy mi propósito de vida es cruzar en la vida también de alguien más. Así que si ese es tu propósito también, esta es la forma en la que los puedas ayudar a compartir este programa, y aparte te vas a llevar un libro, y aparte, pues bueno, de lunes a viernes vas a tener este programa también. Así que qué bueno que estás acompañándonos, si eres personita nueva, si alguien te compartió, si eres nuevo aquí, compártenos que eres nuevo en este programa el día de hoy, déjanos saber quién fue quien te invitó, y pues bueno, también lo compartes, le tomas una captura de pantalla, lo envías al número que te aparece allá, y diario te puedes llevar un libro en PDF que puede sumar también más información a tu vida, y puede cambiarte a ti o a otra gente más. Así que bienvenido si estás aquí, tú, gente nueva. Así es, entonces hablamos acerca de excusa, justificación, disculpa o pretexto. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros y qué efecto tiene en cada uno de nosotros? ¿Por qué es que dejamos de crecer? ¿Por qué es que nos estancamos? ¿Por qué es que nos mantenemos en el mismo estado, en la misma dimensión por mucho tiempo? ¿Por qué no pasamos al nivel superior? ¿Por qué no vivimos una vida plena como estamos diseñados para vivir? Nosotros estamos diseñados para vivir una vida de bendición, de multiplicación. Estamos diseñados para ser nosotros de bendición a otros. Sin embargo, en muchas ocasiones pareciera que no nos alcanza el combustible ni para nosotros mismos, mucho menos para los demás. Y entonces vemos por qué. Vamos a hablar un poquito acerca de primero qué quiere decir cada una de estas palabras, obviamente, para poder entender qué es lo que estamos haciendo nosotros. Nos estamos justificando, nos estamos excusando, estamos utilizando pretextos o estamos utilizando disculpas. Y esto es importante, y vamos a ver primero la disculpa. Obviamente la disculpa es descárgame o discúlpame. En otras palabras, ni acepta que es responsable, ¿sí? Ni dice que no es responsable, simplemente le está diciendo, no me lo tomes en cuenta. Discharge me quiere decir, en otras palabras, discúlpame o descárgame de la culpa, independientemente de que sea yo culpable o no sea culpable, responsable o no responsable de lo que se hizo. Cuando decimos discúlpame, obviamente ya hemos hablado cuando tratamos el tema del perdón, ¿verdad? Ya se decíamos que hay una diferencia entre decir perdóname y discúlpame, y por eso las personas tienden más a decir discúlpame que perdóname. Porque perdóname requiere aceptación de la responsabilidad. Acepto que hice algo que no debía haber hecho, o que no hice algo que debía haber hecho, entonces decimos perdóname. Pero cuando decimos discúlpame, lo que estamos diciendo es, no importa lo que hice, bien o mal, en realidad no lo tomes en cuenta. Entonces, decir discúlpame es algo irresponsable. Sí, o sea, no quiero tratar con el asunto. Acá en Estados Unidos es peor todavía, porque todavía hay una palabra que dicen, además, I'm sorry. Ya ni siquiera dicen I'm sorry, ya no me dicen sorry. O sea, en otras palabras, whatever. O sea, ¿qué importa lo que hice, no? Es una falta de responsabilidad.
Es una falta de responsabilidad y es una evasión de la responsabilidad. Recuerden que el que evade la responsabilidad no crece. El que evade la responsabilidad no cambia. El que evade la responsabilidad por una acción seguirá repitiendo la acción. Entonces, el discúlpame es evadir la responsabilidad o restarle importancia a aquel error que nosotros cometimos. Exactamente, y bueno, eso creo que casi no sucede con la gente que está aquí, y si en algún momento ha sucedido, ayúdanos a saber de qué manera, o si tú has pasado por esta situación de en algún momento te has visto en X situación y es poner como la excusa de ay, llegué tarde porque había tráfico, o el decir que definitivamente la diferencia entre excusa y entre justificación es porque la excusa no es tan buena, para no decir que es mala, y la justificación, pues bueno, es como esa parte buena, esa parte responsable, ¿no? Pero sin embargo, no tiene, se dice que aprendemos a justificar o aprendemos a excusarnos desde que aprendemos a hablar. ¿Por qué? Porque mientras más lenguaje vamos teniendo, somos seres lingüísticos al final de todo, y mientras más lenguaje vamos teniendo, mientras más vamos aprendiendo, es como esa parte de que desde chiquitos vamos aprendiendo a justificarnos o a excusarnos, ¿no? De decir, ay, se rompió, se cayó, por ejemplo, el vaso, ¿no? Y la mamá dice, ay, ese vaso se cayó. Y entonces ahí aprendemos de esa manera en la cual decimos, ah, sí, el vaso se cayó, ¿no? Entonces nos justificamos ante algo que mamá o papá en ese momento nos dijeron, y entonces nosotros desde allá aprendemos que sí, yo no tuve la culpa, ¿no? Sí, en realidad el vaso fue el que se cayó. Entonces, desde allá aprendemos a tener todo este tipo de... ¿Se suicidó el vaso? Exactamente. Y mientras más lenguaje vamos aprendiendo, tenemos más motivo todavía para ir teniendo ese patrón de más palabras en excusa, de más palabras en justificación, pero definitivo, esto comienza desde la infancia, al momento de que, según la educación bonita para que no te sientas mal, vamos a decir que el vaso fue el que tuvo la culpa. Pero desde allí entonces empezamos a evadir también. Exacto. Y bueno, hablamos acerca del pretexto, ¿no? El pretexto que es, lo dice la palabra, pretexto, o sea, la preparación para que el texto que vamos a decir parezca válido, ¿sí? Entonces, el pretexto es la preparación que hacemos antes de dar la explicación, ¿sí? En otras palabras, bueno, es que tú dijiste, ¿por qué llegaste tarde? Es que, no hombre, imagínate, me vine por la calle y ya estoy preparando, ¿sí? Para ser justificado o para ser excusado. Entonces, es que fíjate que había mucho, pues ya ves cómo está lloviendo y entonces ves cómo voy haciendo una preparación del entorno para que lo que voy a decir sea creíble. Entonces estoy utilizando un pretexto, una preparación, ¿sí? De las circunstancias para que lo que yo voy a explicar parezca una verdad. Entonces, eso es el pretexto que oculta la motivación o la razón verdadera, ¿no? Tiende a ser deshonesto. El pretexto tiende a ser deshonesto. En realidad, cuando tenemos la obligación de hacer lo correcto y no lo hacemos, o cuando hacemos algo incorrecto debiendo haber hecho lo correcto, ¿sí? Entonces, utilizamos estos argumentos de pretexto, ¿sí? Para evadir la realización de lo justo o de lo correcto. Y entonces explicamos por qué hicimos lo injusto o lo incorrecto, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que hay unas diferencias tremendas y que nos afectan de diferente manera. Definitivamente el pretexto es una evasión de la responsabilidad, ¿no? En otras palabras, el que se le creen todos sus pretextos, ¿sí? Seguirá siendo irresponsable. Aquí va. En otras palabras, si nosotros, cuando los que tenemos hijos, y especialmente cuando los hijos son chicos, y los hijos empiezan a dar excusas o utilizar pretextos y nosotros no los confrontamos al respecto, se convierten en unos mentirosos. O sea, constantemente van a vivir una vida de adultos después utilizando los pretextos o utilizando las excusas. Sin embargo, la manera de lograr que ellos abandonen este comportamiento nocivo es confrontarlos, decirles, no, a ver, yo sé que está lloviendo, pero te pudiste haber venido más temprano. ¡Pum! Entonces los vamos confrontando de tal manera que encuentren, ¿sí? Que no están teniendo la habilidad para engañarnos. Entonces, por medio de la confrontación, ¿sí? Los hacemos que tomen responsabilidad y dejen de utilizar las excusas y los pretextos que configuran el entorno de una manera conveniente para utilizarla a su favor. Y entonces les vamos ayudando a aceptar responsabilidades.
Exactamente. Quiero saludar a Cristina Mena, que está aquí con nosotros, Alicia Zamora, Imelda Treviño, Víctor del Mundo también anda aquí con nosotros, Fer Yeya, Alicia desde la bella Airosa Pachuca. Alicia, eres una chula hermosa. Ayer Alicia Antier hizo chiles en nogada y fue así, me está platicando y fue así de, ay, Alice, ¿por qué me dices eso? Y ayer me dice, va a venir Sofía a desayunar esto y es así de, gracias Alice, qué bueno. ¿Y yo por qué no? Es una chula, te mando un gran abrazo. Dice ella, vamos a cenar pozole para diciembre. Víctor del Pino dice, algunos dicen responder con habilidad y confunden la verdadera responsabilidad. Definitivamente, y fíjate, es interesante, las personas usualmente que tienden a la mentira son habilidosas en realidad. Hay gente que se las cree en ellos mismos y luego un día vamos a hablar de ese tema, ¿no? De qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando nosotros contamos una mentira de tal manera que nos la creemos nosotros mismos. Y obviamente esto tiene efectos en algunas ocasiones hasta terapéuticos. Sin embargo, no deja de ser una mentira, ¿no? Pero vamos a hablar precisamente de ello y de la importancia de la justificación. Ya no estamos hablando de la excusa, no estamos hablando de la disculpa, no estamos hablando del pretexto, sino la gran diferencia que existe entre ellos y la justificación. ¿Y por qué nos justificamos? ¿Y por qué es importante tener bien clara la diferencia entre justificación y excusa? Porque habíamos hablado, ¿verdad, Jessy? Hace poco acerca del autoperdón y habíamos dicho que para el autoperdón necesitamos la justificación. Sin embargo, parece que muchas personas entendieron como que necesitamos excusarnos. Y no es lo que necesitamos excusarnos, lo que necesitamos es justificarnos. Entonces sí vamos a dejar esto bien claro porque creo que es muy importante y creo que a muchas personas les puede bendecir el tener muy, muy claro y no sentir ahora o no adquirir un sentido de culpa por haberse justificado. Entonces creo que esto nos va a ayudar y nos va a liberar. Exactamente, tienes mucha razón, doctor, porque sí sería bueno hacer la diferencia entre la justificación y la excusa, más que nada en el autoperdón, porque sí queda esa, por ejemplo, y más en el tema de, por ejemplo, cuando los papás le debemos algo a los hijos o algo por el estilo, y entonces ya cuando son grandes les justificamos lo que hacen, les justificamos de cierta manera lo que vienen haciendo. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos como con esa culpabilidad, entonces justificamos lo que hace, lo que dice, la situación, y entonces es como el decir, no tengo cara para decirle qué es lo que puede hacer, si está bien, si está mal, si en algún momento no estuve de esa forma presente, ¿no? Bueno, o fui un papá o mamá ausente. Sin embargo, sí habría que tener muy claro si nos estamos solamente excusando o si estamos generando una justificación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, para comenzar, ¿no? La palabra justificación desde su raíz tiene que ver con la acción o el efecto de hacer algo justo. Aquí es donde vamos, ¿no? En otras palabras, la excusa queda con la injusticia y la deshonestidad y la justificación con la justicia y la honestidad. En otras palabras, ya desde la raíz, la excusa tiene intención evasiva e irresponsable y la justificación tiene una intención constructiva y responsable. En otras palabras, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Lo hago para evadir una responsabilidad o lo estoy haciendo para generar, ¿sí?, un estado positivo y constructivo para mí o para las personas que están a mi alrededor? Eso es importante. ¿Por qué lo hago? Ahora, obviamente, la excusa se utiliza sin razones de peso. La justificación se utiliza con razones de peso. Y en otras palabras, hay validez en la justificación y en la excusa no hay validez. Sí, por ejemplo, una persona... Por eso yo siempre digo que a la primera cita de la mañana no se puede llegar tarde. Porque no hay razón de ser. Cuando llegas a la tercera o la segunda, tercera o cuarta, posiblemente ya entonces tienes un horario establecido, saliste o te dejaron salir tarde de donde estabas, entonces tú no estuvo bajo tu control, entonces puedes tener una justificación, porque hay justificaciones válidas, pero no hay excusas válidas. Pero a la primera de la mañana no puedes, porque tienes toda la noche, en otras palabras te pudiste levantar temprano y haber llegado. ¿Sí? Entonces hay una justificación. Pero no hay una excusa.
Entonces, eso es importante, ir entendiendo exactamente la diferencia para que no las utilicemos de manera equivocada, dañándonos a nosotros mismos y afectando la formación de nuestra personalidad. Sí, la formación de carácter se da en la manera en que aplicamos precisamente estas cosas. Una persona que acostumbra a estarse excusando constantemente debilita su carácter, debilita su personalidad y por lo tanto su influencia y su liderazgo también, Jessy. Exactamente. Anda por aquí con nosotros Julie Rodríguez, Zeneida Botina también anda por aquí desde Pasto, Colombia. Muy buenos días, Cene, que andas por aquí. Jimmy García también está por aquí. Israel Sánchez, te mando un gran abrazo, primo. Te mando un gran abrazo. Qué bueno que andas por aquí. Fer Yeya también anda por aquí con nosotros. Qué bueno que nos están acompañando. La idea es que ustedes nos ayuden a compartir. Y si a ti te está ayudando un poquito este programa, este tema que estamos viendo hoy, ayuda a alguien más, ayúdale a alguien más a que aprenda a ir justificando sin estar excusando sobre su vida, y más si hay chicos, jóvenes, en realidad es para todo mundo este tema, y el saber de qué manera podemos irlo trabajando, y porque a veces decimos, bueno, yo pensé que era lo mismo, que significaba lo mismo, o que al final del día pues era como tener la razón, ¿no? Como que y posiblemente puede ser ni en excusa ni en justificación, sino en una mentira también, por ejemplo. Entonces, sí, claro. Si a ti te está ayudando esto, ayúdanos a compartir y que llegue a alguien más. Sí, entonces las justificaciones son verdaderas razones, son razones válidas. Las justificaciones tienen peso, tienen propósito constructivo. Las justificaciones son un conjunto de razonamientos, ¿sí? Son un conjunto de razonamientos que intentan probar, que intentan, podemos decir, fundamentar o persuadir a otros o persuadirnos a nosotros mismos, ¿no? De que lo que estamos diciendo tiene algún sentido, algún propósito. Entonces, eso, intentan probar, fundamentar e intentan persuadir a otros o a nosotros mismos, pero basados en una razón de peso. Entonces, esto es importante, ¿no? Sin embargo, las excusas, otra vez, para que vaya quedando claro, a menudo son mentiras. Las excusas, en realidad, pretenden hacernos que estamos correctos cuando estamos conscientes de que estamos equivocados, ¿sí? Y nos damos cuenta que entonces las excusas son irresponsables, ¿sí? Son más como recursos retóricos endebles, ¿sí? En otras palabras, pum, lo que se nos ocurre en el momento, decimos algo y ya sacamos una excusa. Es un recurso retórico endeble que no tiene suficiente fundamento, ¿sí? Y por lo tanto, intenta eximirnos de toda responsabilidad. Nos damos cuenta entonces que es irresponsable, definitivamente, el excusarnos, pero que el justificarnos debe de ser consciente. En otras palabras, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a excusar y no voy a crecer? ¿O me voy a justificar porque necesito sanar? Eso es importante. Vamos a hablar luego acerca de la justificación para la sanidad del alma, para poder sanar nuestro pasado. Y eso es mucho, muy importante. Ya lo trataremos en otro tema. Pero nos va a ayudar porque es importante que lo podamos aplicar. Porque el que no puede justificar, no puede perdonar. Así es, definitivamente el que no justifica no perdona. Y ayer precisamente hablaba con alguien. Cuando no justificamos de la manera adecuada, vamos cargando con muchas cosas, vamos cargando con tantas situaciones, con cosas que no nos corresponden, y no nos damos cuenta que lastimosamente nosotros nos estamos haciendo mucho daño, no estamos viviendo de una manera adecuada, y entonces nos compramos la excusa que por la culpa de alguien más nos pasa lo que nos pasa. Por la culpa de alguien más me sucedió, por la culpa de alguien más yo estoy como estoy, por la culpa de alguien más me pasó esto. Entonces es muy importante aprender a justificar en estas situaciones con la familia, con los amigos, con las situaciones que pasan a nuestro alrededor, sí, claro. Porque si no lo hacemos, vamos caminando por la vida perdiendo el tiempo y viviendo sin vivir, en el cual te das cuenta que al final cuando logras justificar de la manera adecuada, y nosotros te invitamos a que justifiques, si no sabes qué es justificar de la manera adecuada, cómo poder hacerlo, por dónde comenzar, te invitamos a que hagas una sesión de coaching, no necesariamente con nosotros, con Plenitud Total, puedes acercarte con alguien más, pero si es de tu confianza acercarte con alguno de nosotros, hazlo, porque
si te ves tú en esa forma de vida en la cual has venido excusándote para no justificarlo y decir, ¿y por qué lo voy a justificar si al final él tuvo la culpa? ¿Por qué voy a justificar si al final ella me lastimó? ¿Por qué voy a justificar si al final ellos me hicieron? Entonces, si realmente quieres vivir de una manera sana y como yo les digo, de una manera más ligerita, agárrate de alguien que te ayude a justificar, porque cuando tú justifiques de la manera adecuada, tu primer argumento que vas a decir va a ser, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto he dejado pasar de años en mi vida sin vivir o vivir por vivir nada más, sin tener una razón y estar con esa culpa, con esa vergüenza, pero sobre todo con ese rencor, ese odio hacia alguien que cuando justificas el por qué a veces las personas hacen lo que hacen? Correcto. Y esto lo hacemos de una manera adecuada, a veces con el mismo familiograma, y saber un poquito de su historia de vida, nos logramos dar cuenta que dices, ya entiendo por qué la persona actuó como actuó, ya entiendo por qué la persona hizo lo que hizo, entiendo por qué actuaba, hacía o lo que haya sido. Entonces ahí te das cuenta que entonces ahora lo que quieres es recuperar el tiempo después de que justificas de la manera adecuada. Si tú lo que quieres hacer es eso, agárrate de un coach para que te ayude a justificar. Así es. Y sabes que lo que mencionas me parece importante. Lo que sucede es que la justificación no tiene que ver con lo que me hicieron, tiene que ver con la razón por la que me lo hicieron. En otras palabras, si yo pienso en el daño que me hicieron y me enfoco en el daño que me hicieron, no voy a poder superar ese daño y ese dolor lo convierto en sufrimiento. Pero si yo dejo de enfocarme en el daño que me hicieron y me enfoco en la razón por la que me hicieron daño, entonces me puede producir pensamientos liberadores, ¿no? No, es que alguien me atropelló. Bueno, voy a dejar de pensar en que me atropelló y voy a pensar, bueno, ¿por qué me atropelló? Tal vez no venía poniendo atención, tal vez se descuidó, tal vez los frenos le fallaron, y entonces voy a generar una serie de justificaciones que me permitan desviar mi atención del daño o del dolor, ¿sí? Y generar una serie de recursos, de pensamientos válidos o que parezcan válidos, que me permitan que la crítica o que el juicio que yo establezco en contra de aquel que me hizo daño, me causó dolor, sea mucho menos grave y entonces me permita liberarlo de la acusación que constantemente lo estoy haciendo. A mí hace algunos años que tuve un accidente en moto, la señora que me aventó, en el momento me dijo, es que no te vi. Cuando yo no pude levantarme del piso, a mí me molestó mucho que no pude levantarme porque una pierna no me quiso hacer caso. No te quiso hacer caso. Exacto, y haz de cuenta que me levanta, un médico me levantó para pasarme a la acera sin correr más peligro. Se acerca la señora, se baja del auto, se acerca la señora y me dice, es que no te vi, discúlpame, perdóname y esto. Mi primera reacción fue voltear y decirle, ¿cómo no me vas a ver si estoy pasando enfrente de ti, no? Y yo iba con muy poca velocidad y ella estaba parada. Ya después, después de 3 meses que estuve en recuperación y con muletas y con cosas, que el médico que me levantó me dijo, estuviste así a nada. Me dijo, agradece que estás aquí con vida porque estuviste a nada que un auto pasara encima de ti, ¿no? Cuando el médico me dice eso y luego cuando yo me entero de la situación por la que estaba pasando la señora, logré justificarla. Porque ella iba saliendo del hospital a donde a mí me llevaron en ese momento y ya después el doctor me platicó que la señora iba saliendo de que le acababan de dar la noticia de que su hijo le quedaban muy pocos días de vida porque tenía cáncer y entonces ella cuando estaba en el retorno para avanzar en lugar de darle el freno le dio el acelere y entonces pues aceleró y pues en ese momento yo pasé. Cuando yo paso pues obvio claro está que me pasó y entonces, por encima. Exactamente. Cuando yo me entero de esto, claro está que logré justificarla porque dije, ¿quién quisiera estar en esa situación de lo que ella acababa de recibir en ese momento de noticia? Y entonces, y cuando el doctor me dijo, agradece que estás viva, porque estuviste así, a milímetros de que pasaran encima de ti, y fue como que dije, sí es cierto. Porque en algún momento que yo no me podía mover, que estaba en muletas, que estaba con el collarín, o sea, son situaciones en las cuales no te encanta estar y que no se lo deseas a nadie, y dices,
al final tengo vida, estoy aquí, en algún momento me voy a recuperar, pero la mamá ya no va a recuperar al hijo. Ahí logré justificarle y fue así como que dije, ya, la suelto. No sí, porque cambia tu enfoque, ¿no? Por algo pasan las situaciones también, ¿no? Cambia tu enfoque totalmente. En otras palabras, estás tan enfocada en el dolor que te genera sufrimiento. Y cuando tu enfoque cambia hacia la razón por la cual sucedió lo que sucedió, entonces automáticamente el dolor puede seguir, pero el sufrimiento baja y entonces automáticamente tu capacidad para el manejo de la situación pues aumenta definitivamente, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? ¿Por qué nos justificamos? ¿Por qué estamos siempre en búsqueda de justificarnos? Una, porque el cerebro quiere hacernos sentir bien, hacernos sentir cómodos, porque necesitamos construir una serie de razonamientos liberadores que nos permitan eliminar o disminuir la carga que nosotros llevamos por las acciones que hemos tomado o las acciones que hemos dejado de tomar, o sea, las irresponsabilidades. Construir esos razonamientos para que no sea una excusa y sea una justificación deben de ser fundamentados. En otras palabras, deben de tener alguna razón. Por eso son razonamientos, o sea, pensamientos que tienen razón y fundamento y peso, que tienen validez y que son responsables, que son analizados de tal manera que en realidad vengan y tengan sustento sólido o sustento fuerte, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Por medio de explicar las circunstancias, tal vez. Lo hacemos por medio de depositar parte de la culpa en el contexto. Y de eso quiero hablar, ¿no? Depositar parte de la culpa en el contexto. En otras palabras, yo agarro la maleta que traigo de culpa y digo, ¿sabes qué? Se la voy a pasar a alguien, pero no se lo voy a pasar a una persona, se la voy a pasar a un contexto. En otras palabras, aquí va. Bueno, se los voy a decir, la verdad. Cuando yo estaba en la secundaria peleaba mucho. En la escuela era peleonero. Entonces, mi hermano... para que vean, ¿no? Que así suceden los milagros. Mi hermano y yo era... Dice Rosy Cedillo, Dios es bueno y hace cambios. No, lo de los cambios lo digo yo, ella nada más dijo Dios es bueno. Ok, sí, lo otro tú lo inventaste, ¿no? Pero nota qué interesante. Entonces yo utilizo una serie de justificaciones. Ahora, ¿son excusas o son justificaciones? Yo tengo que analizarlo. Una serie de justificaciones. Por ejemplo, yo digo, wow, el entorno en el que yo vivía, o sea, si no eras así, te tragaban vivo. O sea, literalmente en una colonia de esas donde pues el que no peleaba, pues todo el mundo abusaba de él. Todo el mundo te hacía daño. Ahí era parte de la cultura del área, ¿no? Es como decir, vives en Tepito y eres un santito. Pues no está como tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nota, entonces yo agarro parte de mi carga y la deposito en el contexto. El contexto es el área donde vivía, la colonia donde vivía, los amigos que tenía, los recursos emocionales que tenía, o sea, nada. Y entonces descargo. No, pues ¿de dónde, no? Entonces, tomo esa carga yo y se la entrego al contexto. Y digo, ok, colonia, tú eres responsable. ¿Sí? Circunstancias, eres responsable. Obviamente todos tenemos cierta responsabilidad en la interpretación de las circunstancias. Sin embargo, es cierto, y se han hecho experimentos en los que dos hermanos gemelos con características genéticas de total similitud se han criado en diferentes contextos y terminan teniendo un destino muy diferente. En otras palabras, sí influye el contexto. Entonces sí, por medio de esta justificación construyo razonamientos liberadores que me permiten eliminar, ¿sí?, la carga y transportarla de mi persona al contexto. Y de esa manera yo me siento livianito, me siento ligero. Porque entonces yo digo, y me lo he dicho, yo no era un chico malo. O sea, para el entorno yo era de los buenos. Peleaba, pero no hacía otras cosas que muchos otros hacían. Entonces, no era malo. Estaba adaptado al contexto en el que me encontraba. Es como cuando estás en el ejército y entonces tienes que disparar y sabes que le estás haciendo daño a alguien. Eso no determina que eres malo, ¿sí? De ninguna manera, porque en ese contexto, esa es la norma contextual. Entonces, utilizas esas justificaciones que te permiten entonces generar un estado de paz interna y eliminar la disonancia cognitiva. Y ahorita les hablamos un poquito más de la disonancia cognitiva.
Así es. Saludos también a Juanita Álvarez que está con nosotros, Rosa Figueroa, Flaquita Flores Rosales, Saludos. Rosy Cedillo, Glory Catalán está saludando a Odín Cisneros, Novia Tobar dice, nos justificamos para dormir tranquilos. Definitivamente, Novia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, he escuchado mucho esa frase que dicen, esas personas duermen como si no debieran nada, como si no le debieran nada al mundo. Pero definitivamente, cuando nos aprendemos a justificar de la manera adecuada, sí hay un motivo para dormir tranquilo y plácidamente. Si realmente alguien quiere dormir de esa forma tranquila, sin que tenga que estarle remordiendo o ahí picándole la costillita de que tú hiciste, tú esto, tú el otro, tú aquí, tú allá, búsquense quien les ayude a justificar de verdad. Si durante su vida no han dormido bien, han padecido de insomnio, es esa parte de me duele la cabeza, todo me estresa o cosas así por el estilo, hay algo que pasa, hay algo por ahí de trabajar. A mí me enseñaron... Y Jessy, a mí me enseñaron un discurso conciliador que genera paz para dormir. De hecho es un texto, ¿no? De chico nos enseñaron a que cuando nos íbamos a ir a dormir, siempre dijéramos, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace estar confiado. Y, tranquilo. O sea, eso es lo que es en realidad, ¿no? Obviamente es un texto bíblico, pero se llama un discurso conciliador que genera paz. Sí, porque fíjate lo que estamos haciendo. Entonces ahora estoy diciendo, bueno, tal vez yo no tengo suficiente fuerza para justificar. Tal vez yo no entiendo exactamente por qué hice lo que hice. Porque luego te dicen, mira, si te portas mal te va a salir el cuco a medianoche, vas a soñar, te van a venir a jalar los pies y todas estas cosas. Entonces no te quieres dormir y tienes muchos sueños, estás con los ojos pelones así. Bueno, los que nos portábamos mal. Entonces, el discurso conciliador o esta oración antes de irnos a dormir nos ayuda. Decíamos, bueno, yo me porté mal, pero bueno, no estoy solo, ¿verdad? El ángel me va a cuidar o Dios me va a cuidar, entonces nos quedábamos bien dormidos. Tiene mucho que ver porque es un efecto psicológico. Por eso hay un tema que un día vamos a hablar más adelante que se llama el efecto psicológico de la oración. Y eso es súper importante porque es una situación psicológica y una afectación que produce paz o una afectación positiva, obviamente. Y vamos a hablar de la psicología de eso después, que yo creo que es súper interesante para que la gente entienda exactamente la importancia de hacerlo. Pero en este caso, la importancia de justificarse y no excusarse. Así es, exactamente. Así que si tú estás pasando por algo de esto, si a ti te está costando dormir, te está costando llevar a cabo buenas relaciones, te está costando ser tú, te está costando que tienes que estarte excusando ante lo que haces, ante lo que dices, eso se escucha mucho en personas que, por ejemplo, ponen el café, por ejemplo, ¿no? Y entonces pero te traje esta taza pero te traje el café porque fue así, entonces es esa forma de a veces cuando pasa situaciones en educación familiar también y que lo vienes viendo por patrones de la infancia y que si algo no estaba bien era como el grito, si algo no quedaba bien era como el chancletazo, que si alguien, entonces vas buscando el cucharazo. Exacto, era así como que la chancla voladora, ¿no? Entonces vas bien, te vas dando cuenta que vas creciendo con ese temor y empiezas a excusarte de todo lo que haces, de todo lo que dices, piensas una y mil veces lo que vas a decir, pero no lo piensas porque estés ahí haciendo un buen diálogo interno contigo, sino lo piensas por temor a equivocarte, lo piensas por temor hay una diferencia entre estoy pensando para hablar asertivamente estoy pensando y si me equivoco, y si no lo digo bien, y sí, si eso no es por temor. Y si no esto, hay una gran diferencia entre eso. Entonces, a veces lo hacemos por miedo, que estamos ahí haciendo ese diálogo, en no saber qué es lo que vamos a decir, y por eso es que nos la pasamos excusando. Por eso salió esa frase de lo pensé o lo dije, ¿no? Entonces, no es lo pensé o lo dije, en realidad sí lo dijiste y sí lo pensaste, porque si lo estás diciendo es porque está en tu pensamiento, pero definitivamente es como excusarnos ante algo que decir, ay, no lo quería decir, ay, lo dije de una manera bonita, ¿no? Entonces, esa frase de lo pensé o lo dije es como el decir, ay, pues ya, entiéndelo, ¿no? O como justificarnos ante algo que estamos diciendo, que no queríamos decir de una manera fea,
pero definitivamente hay que saber, hay que aprender de qué manera justificarlo y de verdad yo les recomiendo que si les cuesta trabajo eso, si ustedes y más personas que ya estén entre la edad de 40, 45, 50 años de ahí en adelante, y les ha costado trabajo, yo digo porque... ¿Qué tienes contra esa gente? No, nada, pero okay. Te voy a decir qué pasa. Hay gente que está en 40, 45, 50 años, de ahí en adelante, y me ha tocado saber que me dicen, yo no sabía ni lo que era el desarrollo personal, yo no sabía que en realidad podía ayudarme de esta manera, yo no sabía que existía diferencia entre esto y esto, yo no sabía, entonces definitivamente es muy importante que si tú estás en esta edad, todavía puedes tener una calidad y estilo de vida sano, todavía puedes tener una calidad y estilo de vida en donde todavía puedas tú sumar, porque mucha gente también creció y dice, pues a mí no me enseñaron que yo podía hacer esto de bueno, a mí no me enseñaron que yo podía hacer aquello, entonces todavía puedes hacerlo, pégate a los diplomados, pégate a estos programas de desarrollo personal y de liderazgo, agárrate a un coach que pueda ayudarte a guiarte en ese camino de la justificación y que sea esos momentos o esos pequeños procesos de bendición que en realidad te lo prometo que vas a tener unos grandes cambios en tu vida si no sabías o no sabes que existía todo eso. Así es, insisto yo en que somos transformados en la medida en que cambiamos nuestros pensamientos, ¿no? La renovación del entendimiento produce una transformación, un crecimiento, un desarrollo y una salud emocional y espiritual. Y eso es importante, ¿no? Son cosas que tenemos que aceptar que son así somos compuestos y eso es bueno. Y obviamente... A mí me encanta esto, decías, hay gente que no sabía. Bueno, yo les quiero invitar a que sean personas de las que no solamente aprenden, sino que comparten lo que aprenden también. Compartan el programa, pero no solamente compartan el programa. Aquellos que sienten una responsabilidad por ayudar a otros, que dicen, wow, ahora yo aprendí, ¿verdad? Yo quisiera que todo el mundo, les queremos invitar, ¿verdad? Tenemos el evento ya, la certificación para ser life coach. O sea, si quiere hacer lo que nosotros hacemos y vivir como nosotros vivimos, o sea, llenos de satisfacciones, ayudando a transformar vidas, pues les queremos invitar y les quiero poner un poquito, si me permites, Jessie, allí de cómo va a ser la situación en Tequesquitengo, Morelos para esta certificación. Y bueno, pues aquí andamos, esto es lo que les estamos mostrando aquí, lo que les espera. ¿A quiénes? ¿Lo que les espera a quiénes? A todos ustedes que van a participar en esta próxima certificación que vamos a tener en el mes de noviembre, del 26 al 29 de noviembre, doctor. Del 26, o sea que ya mero. Ya mero, tienen 2 meses y medio casi para poder prepararse y estar listos para poder registrarse. ¿Quiénes pueden venir? ¿Quiénes pueden estar? Pueden ser todas las personas que estén tomando desarrollo personal, que estén tomando liderazgo, pero sobre todo personas que quieran sumar a la vida de más personas. O sea, tiene que haber tomado, esta es la serie 3, ¿verdad? Tiene que haber tomado 3. La 1 y la 2, o cualquiera puede empezar con la 3 y luego después tomar la 2 y la 1. Puede comenzar con la 3 y después tomar la 2 y la 1. Recuerda que es cíclica, la idea de esto es que sumes más información, más herramientas a lo que tú ya vienes haciendo. Y bueno, pues esto es lo que les espera a todas las personas que se vayan registrando de una vez. Pueden ya apartar de una vez, ir apartando su lugar. ¿Cómo tienen que hacerlo? Recuerda que esto va a ser totalmente en línea y va a ser un grupo VIP que va a asistir de manera presencial. Exacto. Que en línea van a ser 20 horas efectivas, pero en manera presencial va a haber mucho más, ¿verdad? Van a ser 4 días de total aprendizaje, más horas, más de 40 horas que van a tener en aprendizaje, pero sobre todo en sumar herramientas. En sumar herramientas vamos a aprender entonces a trabajar para sanar las emociones, no solamente nosotros, sino para que ya entonces estemos preparados para ayudar a otros también, ¿verdad? Exactamente, ya es la serie 3, recuerda que son 4 series, ya la cuarta es ¿para qué? Para que estés preparado para certificar a más coaches. Es una certificación Life Coach acreditada, en donde esto va a ser el resultado de que puedas ayudar a más personas. Ok, ¿quiénes más? ¿O por qué estudiar Life Coaching, Jessie? Yo sé que hay personas que les gusta el desarrollo personal, pero ¿cuál es la experiencia en realidad? Yo sé que hemos escuchado muchos testimonios, ¿no? De la gente que va a veces sin expectativa
y luego dicen, wow, o sea, la verdad esto cambió mi vida, aunque, como dijiste en el programa de radio, ¿no? Aunque quiero volver a hacer la misma de antes, ya no puedo volver a hacerlo. ¿no? Definitivamente cuando tú vas encontrando el desarrollo personal y empiezas a conocer tu conocimiento, tu transformación, empiezas a ver una transformación en ti, ahora lo que quieres es ayudar a que más personas se transformen también en y su bueno, vida. Los que quieran dedicarse a esto también les ayudamos, les damos su patadita, les ayudamos a arrancarse también, para que puedan entonces dedicarse al coaching de una manera formal, profesional. En la serie 2 eso fue lo que pasó, que varias personas ya salieron con ese proyecto de vida estructurado para entonces ya lograr echarlo a andar. Bueno, entonces los esperamos, ¿qué día? Del 26 al 29 de noviembre 2020. Estás a tiempo de registrarte. Eso es. Nos vemos. Oye, parece que esa foto la última la tomaste del paracaídas, ¿no? Ay, sí. Hasta lo recuerdo y es así como que quiero volver a estar allá. Es esa forma de quiero sentir esa libertad. De si alguien no ha sentido libertad, de verdad que hagan esa experiencia, chicos, los super invito. Y esta otra experiencia a la cual les invitamos es del 26 al 29 de noviembre. Ya no tienen 2 meses y medio, en realidad tienen menos tiempo, ya es más cortito el tiempo que tenemos para registrarnos, porque recuerden que el grupo VIP que vamos a tener de manera presencial es reducido, no vamos a tener tanto cupo y definitivo, si tú quieres estar aquí, si lo que tú estás buscando es sumar herramientas, ya regístrate, aparta tu lugar, porque entonces ya puedes ir haciendo, ya sabes que ya aparta del lugar, entonces ya no hay movimiento alguno, ya no pasa nada, ya sabes que ya lo tienes listo y entonces despreocúpate y puedes seguir haciendo tu día a día normal, pero si lo que tú estás buscando son herramientas, generar cambios en ti y ayudar a alguien más a que también los genere, esta es la forma en la que lo puedes hacer, esta certificación para Life Coach en Tequesquitengo, Morelos, México, del 26 al 29 de noviembre, y también va a ser en línea, totalmente acreditada por la Universidad GICU y por Plenitud Total, que recuerden que esta es una forma en la cual tú puedas ir sumando todavía más créditos para hacer nuevas cosas, como una licenciatura, una maestría, un doctorado. Si tú no sabes de lo que te estoy hablando, mándame un mensajito, cómo es que tú puedes obtener también este beneficio de una licenciatura, una maestría o un doctorado con la Universidad GICU, que te va a ayudar demasiado, si lo que es tu propósito de vida es ayudar a más personas. Así que todavía puedes registrarte y envíame mensajito. Excelente. No, el lugar está, y ya tuvimos que explorarlo, ¿verdad? Para saber y llevarlos a un buen lugar, que todo esté bien. Va a ser un fin de semana, va a ser unos días, pero en realidad muy buenos, donde vamos a conectarnos con otros, pero vamos a ser transformados en realidad. Vamos a cambiar la manera en que empezamos, vamos a ser liberados. Y no solamente eso, sino que vamos a capacitarnos para poder hacer lo mismo con los demás, lo mismo con los otros. Así que, ya sabe, contáctese ahí con Jesse. Y hablamos un poquito, les dije, vamos a hablar un poquito de lo que es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es ese conflicto interno, ese conflicto que tenemos nosotros mismos con lo que queremos ser y lo que en realidad somos, lo que hacemos y lo que pensamos acerca de lo que hacemos. Y la disonancia cognitiva es el conflicto interno que tenemos nosotros cuando no estamos de acuerdo con nosotros mismos. Entonces, por medio de la justificación correcta, ¿sí? Una justificación establecida por medio de parámetros de pensamientos estructurados, correctos, razonables, ¿sí? Sobre la base de los hechos, no una excusa solamente inventada por conveniencia. Cuando hacemos esto, entonces nosotros eliminamos el conflicto interno, el conflicto entre juez, entre fiscal acusador y abogado defensor que está en nuestra propia cabeza, y de esta manera logramos nosotros vivir una vida libre independientemente de lo que haya sucedido. Recuerdan que hablamos de 3 tipos de perdón. Hemos hablado acerca de esto, ¿no? El perdón de Dios, el perdón del ofendido o del ofensor, y el perdón de nosotros mismos. Nosotros nos justificamos porque necesitamos perdonarnos. Nadie encuentra la verdadera paz. Nadie vive una vida plena si no se perdona a sí mismo. Nosotros insistimos en este tema. Insistimos porque sabemos que el conflicto interno, la amargura, el dolor, la enfermedad, la pobreza mental y todas estas cosas son el resultado de lo que pensamos acerca de lo que hicimos. Pensemos correcto, no tenemos que validar lo que hicimos, no tenemos que eliminar la responsabilidad, pero justificar depositando la carga,
Sí, y el peso de la culpa que no produce absolutamente nada, ya no en nosotros, sino depositar en el entorno en el que nos encontrábamos en el momento que cometimos la falta. Exactamente. Si en algún momento tú has pasado por la historia te compraste la excusa de no estudié porque esto, no estudié porque mi papá, no estudié porque mi vida, no estudié porque no pude, no estudié porque no me dieron, no, por lo que sea, y te fuiste comprando esa excusa de por eso no lo estudiaste, y hoy te sientes con esa carga de remordimiento y de no haber hecho o logrado algo en la vida y no sabes cómo justificarlo de una manera adecuada. Estar en los diplomados, hacer la certificación, estar en todo lo que estamos haciendo, es una forma en la cual puedas justificarlo, porque recuerda que no es necesario haberlo hecho en tiempo y forma. Tienes la decisión de poderlo hacer. Si por alguna circunstancia no sucedió, aún puedes hacerlo, y entonces esta es la forma que lo puedas hacer junto con plenitud total, que tengas esa justificación de decir, decido comenzar a hacer algo, y pues bueno, esta es la manera en la cual te podemos guiar. Si tú no sabes cómo hacerlo, tú no sabes cómo acelerar ese proceso de algo que te faltó por cumplir, justifícalo de esa manera, comunícate conmigo y ya te voy a ayudar cómo puedas justificarlo, cómo puedas verlo de la forma adecuada y puedas lograr hacer algo. Si en algún momento excusaste sobre algo que no lograste, excusaste sobre algo que estuviste a punto de terminar y no terminaste, entonces puedes todavía retomar ese camino, porque solamente pregúntate qué historia quieres contar a tus nietos cuando tengas los 70, 80, 90 años. ¿Qué historia quieres contarle? ¿Sobre una excusa o sobre una justificación? Realmente, ¿qué es lo que quieres estar haciendo? Así que, pues bueno, comunícate conmigo si eso es lo que tú quieres saber. Entonces, aprendamos a justificarnos, no a excusarnos. Dejemos de lado las excusas que nos mantienen en la pequeñez. Dejemos de lado las excusas que nos evitan la capacidad de crecer, de madurar, de formar carácter, de convertirnos en verdaderos líderes. Eliminemos las disculpas, porque las disculpas solamente muestran nuestra pequeñez y nuestra falta de carácter. Si nos equivocamos, hay que pedir perdón, no solo pedir una disculpa. Decir discúlpame es, no es tan importante el daño que te hice. Decir perdóname es, reconozco y acepto que te hice daño y me arrepiento por el mismo. No utilicemos nosotros solamente pensamientos irresponsables que nos liberen de enfrentar la responsabilidad, sino argumentos válidos, de peso, justificaciones reales que nos permitan en realidad experimentar una vida saludable, responsable con los demás también. No eliminemos o no tratemos de pretender que no dañamos a alguien, más bien reconozcamos que hemos dañado a algunas personas, pero que hemos aprendido en el proceso y por esa razón ahora somos mejores. Los pretextos son solamente el entorno que creamos para que no nos veamos tan mal cuando hemos hecho algo mal. Cuando inventamos que la lluvia, que el tráfico, que no sé, como decía un muchacho en la primaria, que se nos atravesó la mamá de Tarzán. Así decía, no sé por qué, de dónde sacaba él esa historia. Yo creo que en ese tiempo había revistitas de Tarzán y Memín Pingüín y eso, pero siempre decía eso, no sé de dónde lo sacó, pero lo utilizaba como una manera de excusa, ¿no? Y decía que es que eso sucedió y por eso llegué tarde. Por eso lo usaba cuando no llevaba la tarea a la escuela, lo recuerdo claramente, ¿no? Siempre decía, es que se me atravesó la mamá de Tarzán. Yo no entiendo de dónde venía. Ahora digo, ¿de dónde sacó esa historia, no? Yo creo que la soñó, pero pareciera que mucha gente lo sigue haciendo. Sigue utilizando pretextos, sigue utilizando disculpas y sigue utilizando excusas. Lo único que es válido y que nos permite crecer es la auténtica justificación. Aprendamos a justificarnos. Seamos libres. No carguemos con las cargas del pasado. No llevemos cargas que no producen absolutamente nada. Pero no solamente eso. Aprendamos a aplicárselo a los demás también. Pero después de todo, eso es lo que importa. Que así como nosotros nos justificamos a nosotros mismos, justifiquemos a las demás personas también.
Así es, no caigamos en las excusas, no caigamos en los pretextos, porque eso nos lleva a una mentira, y una mentira puede lastimar a muchas personas, y cuando la mentira también, recuerda que la mentira al final de todo se descubre, y cuando se descubre puedes lastimar demasiado, puedes hacer cosas que inconscientemente dices no fue la intención, pero en realidad sí se va con intención, simplemente nada más estás excusándote detrás de algo para no hablar lo que realmente se siente, para no hablar lo que realmente pasa. Y no hay nada como el que seas libre y no tengas que estarte excusando tras de una mentira, tras de una situación. Y sin embargo, esto te puede ayudar a ser libre, a ser ligerito y a vivir una vida de lo más plena que tú puedas. Así que mientras menos excusas, mientras menos pretextos y mientras menos mentiras, para que no se vuelvan mentiras estas excusas y estos pretextos, mejor háblalo, justifícalo, dilo que es. Al final, decía mi papá, ¿qué te va a pasar? No creo que te maten, no creo que te digan, no creo que esto, ¿no? Entonces, no hay más nada como el que hables la verdad, no hay más nada como el que no intentes excusar, no intentes decir pretextos, porque puedes lastimar a mucha gente en el camino, y cuando lastimas a la gente en el camino también no es algo tan padre, y con lo cual no es tan padre estar viviendo. Así que, pues nos vale. Por eso Dios nos dio la comunicación, Dios nos dio esa parte de ir aprendiendo la asertividad y hablarlo de manera de frente con alguien cuando algo no está bien, cuando algo no va bien, cuando no sabes cómo decirlo, simplemente dilo y háblalo, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? Que te digan, ay, bueno, no pensé, ay, bueno, no sentí, o igual y sí puedes lastimar, pero ya no va a doler tanto. Así cuando se descubre la excusa, el pretexto o la mentira, ahí sí duele demasiado. Y bueno, nos despedimos, nos llegó la hora, muchas gracias por acompañarnos, Dios les bendiga, que la pasen bien, que tengan un día exitoso y que, bueno, puedan bendecir a alguien más también. Nos vemos entonces el día de mañana.